Manzanera, que es doctor en Derecho Penal por la Universidad de Estudios de Roma, profesor titular de Criminología en la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1969 y en la Universidad La Salle desde 1973, de la cual fue también director durante 9 años. Asimismo, dirigió la Academia Nacional de Seguridad Pública del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la República Mexicana. Autor de más de 100 artículos publicados en revistas especializadas y 15 libros. Académico de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y de la Academia Mexicana de Criminalística y presidente de la Sociedad Mexicana de Criminología e investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores y doctor honoris causa del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Cedemos la palabra al doctor Luis Rodríguez Manzanera para escuchar su disertación sobre dogmática del derecho de menores infractores. Muchas gracias, señor. Bueno, yo no traigo cinito, Por el tiempo concedido para la exposición del tema, que es brevísimo, es muy claro la imposibilidad de desarrollarse en los diversos temas. Por lo tanto, mi intención es fijar algunas ideas torales para ya posteriores reflexiones sobre este tópico. El punto de partida, muy claro, es que el derecho penal y el derecho minoril son diferentes. Son dos cosas diferentes. El derecho minoril goza de autonomía legislativa y por lo tanto de autonomía académica y científica. No reconocer este hecho hace estéril cualquier discusión y nos lleva a una simpleza patética a un derecho penal aplicado a menores de edad, tal como lo comentaron mis compañeros. Hubiera bastado cambiar un artículo del Código Penal y decir que de ahora en adelante esto se aplica también a los menores de edad, o como se dice ahora, a los adolescentes. El segundo punto es que se ha caído en una discusión que es, para mi gusto, ya totalmente estéril y que es en muchos aspectos torpe, que consiste en enfrentar la llamada corriente tutelarista con la corriente garantista, sin darse cuenta que en realidad ambos esquemas no se contraponen. Es falso que un sistema tutelar sea forzosamente violatorio de garantías, así como es inexacto que un sistema de garantías sea represivo y punitivo por necesidad. Lo que sí se contrapone muy claramente, y atención con algunos de los nuevos códigos, es lo tutelar con lo punitivo. Esto sí se contrapone. Lo garantista con lo arbitrario. Esto sí se contrapone. Lo ideal es buscar un sistema que tutele con el mayor número de derechos. Aquí permítaseme hacer un breve paréntesis, porque sí tengo que hacer una aclaración. Debo hacer la aclaración de que no es mi intención defender la ley para el tratamiento de menores infractores para el DF en materia común y para toda la República en materia federal, que gracias a que me informaron, yo no había leído el diario oficial ahora, es la ley vigente, está vigente hasta hoy. En esta ley nosotros intentamos un equilibrio entre lo que era la muy maciza tradición tutelar en México y los instrumentos internacionales. Es decir, una unión lógica entre nuestra gran tradición y la experiencia humanista, la técnica científica y el respeto a las garantías individuales. Efectivamente, esta ley que nosotros elaboramos con muy destacadísimos juristas como Antonio Sáenz Galindo,
como el maestro Armienta Calderón, como el maestro Flores García, como el maestro Hernández Palacios, como la maestra Marín Sasaki, etcétera, tiene como espíritu, iba a hablar en pasado, no es vigente, tiene como espíritu reorientar el cauce de las organizaciones tutelares dentro de un marco de pleno respeto a los derechos humanos. Es claro que sí. Ahora nos volvíamos a reunir a 15 años de distancia y tuviéramos la oportunidad de hacer una nueva ley, es clarísimo que no haríamos lo mismo. Desde luego que se haría una cosa muy diferente. Curiosamente, ¿qué es lo que haríamos? No sé si Antonio, que estuvo en eso, estaría de acuerdo. Yo creo que haríamos una ley mucho menos legalista. Sí, espero que no se desmaye algún gran jurista. Mucho más sencilla, sí, con menos complicaciones procesales. No me quiero salir del tema, además no tengo tiempo, pero hay por ahí uno de los códigos de los estados que es sensacional. Le dedica dos artículos al tratamiento y 26 artículos a cómo debe de hacerse las notificaciones. ¿Sí? Este quizá es uno de los ejemplos más claros. Mucho más sencilla, ¿sí? Con mucha más énfasis en la protección, en la prevención y en el tratamiento. En fin, vamos a regresar al punto de partida. Reconocemos que existe un derecho minoril o derecho de menores que es autónomo, que es independiente, que es diferente y desde luego mejor del derecho penal, que por su misma naturaleza en sí es protector, tutelar y garantizador de derechos y ya contra su naturaleza. Así lo afirman los instrumentos de derechos humanos, los instrumentos de Naciones Unidas, y lo confirma pues lo más acertado de la teoría. Y este derecho que se ha ido construyendo a partir de las normas internacionales, ya mencionaron mucho esto, no me detengo en ello, desde luego. Yo estoy de acuerdo que la aplicación podía haber sido automática, pero por esa falta de costumbre fue por la que nos encomendaron hacer la ley que está actualmente vigente. Ahora contamos con una nueva normatividad, están los cambios constitucionales, el artículo 18, este ya es un hecho. Yo creo que ya discutir sobre si estuviera mal no tiene caso, no es tiempo ya de procurar una reforma más adecuada. Ahora hay que trabajar sobre lo que ya está. Y trabajar sobre lo que ya está, es decir, teniendo ya una normatividad, es necesario construir una dogmática propia. O sea, un estudio científico de las normas referentes a menores infractores, estructurado, como todos saben, en dos vertientes: la sistemática, como exposición coherente y ordenada del derecho positivo, y la técnica jurídica, que resuelve los problemas de la aplicación de esta normatividad. Y bueno, aquí se dijo una cosa muy importante: para poder empezar a desarrollar esta dogmática, tenemos que tomar el universo normativo. El derecho minoril es parte de un todo, repito, el derecho minoril es parte de un todo, no es parte del derecho penal. Si partimos de ahí, estamos acorralados, no hay solución. Por ejemplo, lo mencionaron, el artículo 18 no lo pueden interpretar aislado, están del 13 al 23, que muchas veces usan la palabra nadie podrá, pues nadie quiere decir también los menores de edad, ¿no? Y las normas de menores, pues ya mencionaron las leyes de los niños y las niñas y los adolescentes. Ahí se les perdieron los adolescentes, pero en fin, todas estas normas tan importantes. Cada conjunto de normas tiene sus propios principios, sus propias funciones, sus propios objetivos. No se deben de contradecir ni ir en contra de los principios generales, ¿no? Por eso son generales, porque son para todos, ¿sí? Son los que orientan la sistemática, ¿no? Y así no tendríamos tiempo de ir revisando. Además me meto en un terreno peligroso. No podemos tomar para hacer la dogmática en el derecho minoril
los principios que orientan, por ejemplo, el derecho civil. Ahí el principio es la voluntad de las partes. Antes de entrar le preguntaba al maestro Huitrón Fuentevilla, que como ustedes saben es el máximo experto en derecho familiar, y él me decía, sí, la función del derecho familiar es la integración, la coherencia, la cohesión, la defensa de la familia. Sí, claro, su dogmática se desarrolla sobre ese principio. Y cuando el maestro Sergio García Ramírez, creo que uno de los dogmáticos más respetados en este país, se pone a hacer derecho agrario, y hay que ver su extraordinario, creo que lo mejorcito que hay en México, nunca se le ocurrió aplicar la dogmática penal al derecho agrario. Se los digo porque sonando así empiezo a entender por qué hay personas que quieren aplicar la dogmática penal al derecho minoril. No es un contradictorio. El derecho victimal tiene su función, que es la reparación del daño, la protección de la víctima, y la víctima dogmática tiene que regirse bajo sus propios principios. El derecho minoril tiene un principio clarísimo, ya lo repitieron todos: la protección integral, el mayor interés del menor, el interés superior del niño. Su finalidad está claramente marcada, es el desarrollo armónico. Y ahí es donde tenemos que desarrollar la dogmática. Por lo tanto, es totalmente inapropiada la utilización de una dogmática jurídico-penal para el manejo del derecho minoril. No podemos ponernos a heredar una serie de dudas y errores que ya trae acarreando la dogmática penal. Además, hay un punto que es impresionante. Aún se ha oído en este foro, como que hay un acuerdo muy común de que el sistema de justicia penal está en crisis. Hay hasta esa extraña ilusión de que en cuanto lleguen los juicios orales ya se va a remediar, es más, se va a acabar la delincuencia. Esta idea tan peculiar que algo oí en la sesión pasada en que decían, bueno, la intención del legislador es disminuir la delincuencia. Ay, pobres legisladores, no tiene nada que ver, ¿no? Se hacen unas ciertas conexiones lógicas que de lógica no tienen nada. Y así se están haciendo algunas conexiones de la dogmática penal hacia la dogmática minoril. Tenemos que aprovechar lo pasado, sí, claro. La dogmática penal ha avanzado en una forma realmente extraordinaria. Ha llegado a un grado tal que la maestra Olga Islas ha podido hacer matemática. Sí, la precisión es casi una ciencia exacta. Pero que sea una ciencia exacta no quiere decir que la podamos aplicar tal cual a la dogmática minoril. Por el tiempo, la idea central es esta. No dejen antes que me saquen la amarilla, me quedan como 4,5 minutos. Los conceptos claves, por ejemplo, el concepto de imputabilidad no tiene absolutamente nada que ver con el concepto de responsabilidad civil. Si ustedes quieren aplicar el principio dogmático de la imputabilidad al derecho civil, van a llegar a errores descomunales, como si hicieran lo contrario. No tiene nada que ver, son dos cosas diferentes. Parecería que no. Eso. El problema de la imputabilidad, que sería un punto de partida y que temo, no tanto en la ley, sino en la exposición de motivos, vienen cosas muy raras, ¿no? Primero dicen que son imputables y luego dice que como son inimputables, en fin, habría que revisar. Mi idea es que hay que tomar, o que hay que desarrollar el principio de imputabilidad e inimputabilidad desde el punto de vista minoril. Y yo sé que este ha sido una de mis preocupaciones desde siempre. La primera edición de mi libro es de 1971, imagínense, cuando ahí dije que había menores imputables y menores inimputables, pues sí me declararon inimputable. Sí, es cierto, se ríen, pero se sintió re feo, ¿verdad? Inimputables son los menores, los locos, idiotas, imbéciles, sordomudos y Rodríguez Manzanera, mano. ¿Cómo va a haber menores? Claro, porque se estaba viendo desde otro punto de vista. Y si toman la imputabilidad como un presupuesto de culpabilidad, se meten en un agujero
en menores que no verían. Perdón el comercial, pero ayer salió la revista Criminalia de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y trae un artículo que es una preciosidad sobre este tema, ¿sí? Demostrando cómo si se declara que los menores son inimputables y al ser inimputables no son culpables, entonces se les mandó, dice textualmente, al oscuro terreno del versari in re illicita. Claro. Y aquí explica bien cómo la culpabilidad es una garantía. Eso, es una garantía. De repente se nos va esto. Es decir, la culpabilidad es todo eso que me enseñaron acá mis maestros, el juicio de reproche y ese tipo de cosas. Si nos sacan de eso, estamos perdidos. Yo sé, seguramente estoy equivocado, voy contra la mayoría, pero yo la única forma en que tuve fue ir interpretando la imputabilidad como un presupuesto de punibilidad y no de culpabilidad, porque el agujero que me quedaba era realmente enorme. Esto lo menciono simplemente como un ejemplo de lo que se puede hacer. El otro ejemplo es la mención efectivamente del artículo 18 de proporcionalidad, que por desgracia, si lo han pescado por ahí algunos de los retribucionistas, lo están entendiendo a la talionaria, ¿no? Es decir, ojo por ojo, diente por diente. No han entendido ni siquiera qué es el talión y obviamente no han entendido lo que es proporcionalidad. Y si regresamos a un principio de culpabilidad de acuerdo al derecho minoril, vamos a poder tener una correcta proporcionalidad. Si no, señores, vamos a la locura, porque ahorita vamos galopantemente hacia prisión perpetua, vamos a prisión total, y lo que sigue de prisión perpetua es la pena de muerte, de manera que mátenlos, y entonces se acabó toda la maldita discusión. ¿Para qué estamos perdiendo el tiempo con todo? Pues mátenlos. Sí, claro, mátenlos. No, pero solamente vamos a matar a los que cometan un delito grave. ¿Se acuerdan la apuesta que hicimos? Cuando inventaron eso del delito grave, con tal de quitar el término peligrosidad que les daba miedo, del artículo 51-52, hicieron esto a un lado y metieron lo de los delitos graves. Sí, quitaron la peligrosidad que debía ser comprobada por una peligrosidad presunta, cayeron en una peligrosidad muchísimo más grave que la anterior. Y además mi apuesta ya la voy ganando, me faltan 6. A la larga iban a ser más los delitos graves que los no graves, ¿sí? Ahorita me faltan 6, más o menos. Uy, no, pero en 2 reuniones de la legislatura los completo. Y al final, todos van a ser delitos graves. Y hay alguien que está aplicando la dogmática penal diciendo que a los menores se les tiene que aplicar toda la teoría de los delitos graves. No, señores, vamos a la locura, ¿eh? Realmente vamos galopando hacia la locura. ¿Qué quiere decir proporcionalidad? Aquel artículo 69 del Código Penal que fue reformado, fue una comisión, ¿quién era? Socorro Díaz, y le pidió a la maestra Olga Islas y a la maestra María de la Luz Lima formar una comisión para cambiar el 69. Y ahí lo discutimos y quedaba clarísimo. ¿Qué quiere decir esto de proporcionalidad, sobre todo en cuestión de inimputables? Ahorita no me meto si inimputables adultos menores. Quiere decir que de ninguna manera una medida de seguridad puede ser superior a lo que hubiera correspondido al sujeto si se trata de una pena. Es decir, esto que se está manejando de proporcionalidad quiere decir que de ninguna manera podrás ir más allá de. Esto es el talión, ¿eh? Si leen el original hebreo, dice, y no sacarás más de un ojo por ojo, ni sacarás más de un diente por diente, ni tomarás más de vida por vida. Y en algún momento algún burro leyó mal, y ahora dicen, y siempre que alguien saca un ojo hay que sacarlo. No, pues que lean el capítulo que sigue en la Biblia, y es el Yom Kippur y el Día del Perdón, en el parte dan a escoger, entre le sacamos el ojo al infeliz chivo expiatorio,
y te dan toda la lana, o se lo sacamos a este, pues yo que gano con dejar cuerpo a este. Digo, hay que ver esta situación. Sí me da mucho miedo, sí me da mucho temor, con eso termino. Un minuto. Lo que dijo Ruth, ahora sí, un minuto. Lo que dijo Ruth me preocupa terriblemente, el cambio de término. No me preocupa tanto porque ahora sí le voy a tener que cambiar el nombre a mi libro, ahora se va a llamar Derecho Adolescentil. ¿Sí? Ya no hay menores, ahora son adolescentes. No me gusta porque quiero saber de dónde vino esto. ¿Sí? No deben de haber sido juristas, desde luego. El término oficial, el término de Naciones Unidas, el término que se usa en todos los documentos es menores o niños. Y de repente me brincaron los adolescentes. No me gusta porque si ustedes lo toman, y más si los que van a manejar son dogmáticos, dogma, ¿sí? Lo que se crea ciegas, y nada más lo van a ver así, los adolescentes no están protegidos ni contemplados por ningún instrumento internacional. Fue a propósito, se trató de hacer un lado y preparar ya el paso definitivo al derecho penal. No sé, les confieso, espero que no sea paranoia, les confieso que tengo mis muy serias dudas. Minuto. Bien, ahora corresponde al doctor Carlos Tornero Díaz, médico cirujano, que cuenta con estudios de especialidad en psiquiatría por la Universidad Nacional Autónoma de México, estudios de posgrado en psicoanálisis didáctico de la misma universidad y maestría en semiótica de la Universidad Anáhuac. Actualmente se encuentra cursando el doctorado de creación literaria en el Centro de Estudios de la Casa LAM. Es profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con 45 años de actividad docente reconocidos. Ha ocupado diversos cargos técnicos y directivos como servidor público, fundamentalmente en las áreas de justicia y penitenciarismo, justicia de menores, entre otras en la Secretaría de Gobernación y como jefe de la sección de psicología del Tribunal de Menores y en la propia Secretaría de Gobernación de los años 56 a 74 del siglo pasado, juez instructor del Tribunal para Menores. Es miembro, como todos nosotros, del siglo pasado. Y de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, y es socio de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, de la Sociedad Psicoanalítica Mexicana y de la Sociedad Mexicana de Criminología y de la Sociedad Mexicana de Criminalística. El doctor Tornero Díaz nos va a disertar sobre medidas de orientación, protección y tratamiento en la reforma del artículo 18 constitucional. Querido doctor y fino amigo, tiene usted la palabra. Ramírez, a la maestra Olga Islas y a todos aquellos a quienes debemos aquí nuestra presencia. Probablemente de alguna manera hago la excepción en cuanto a la tendencia profesional, porque es obvio y creo que quedó muy claro en lo que puntualizó nuestro compañero Juan Sánchez Galindo, que del siglo pasado y de en ambos siglos, no soy abogado. Entonces no hablo como tal, y estoy hablando frente a abogados, y estoy hablando en una institución dedicada, trabajada, gobernada, y etcétera, por los abogados. Me corresponde, desde luego, una especie de avis rara en este sentido, pero por vocación, o por equivocación, por lo que he sido, mucho tiempo de mi vida lo dediqué al tratamiento de menores, a la atención, al tratamiento y a intentar conocerlos. Lo que me voy a permitir leer, hice aquí una pequeña nota después de escuchar pues tanta sapiencia como he escuchado en el terreno de la jurisprudencia, digo, de la judicial, de la ley.
Voy a leer algo que va a parecer un clamor de defensa del adolescente o del menor. No vamos ahorita a discutir el término, después digo algo al respecto. En defensa del adolescente, del menor de edad, que estamos criminalizando en el sentir social y en la legislación que pueda resultar. Yo así lo siento. Estamos pensando más en cómo lo vamos a culpar, cómo lo vamos a castigar, cómo lo vamos a sancionar hoy, mañana, dentro o fuera, o de qué forma, mucho más que no pensando en él como ser. Me corresponde, como tiene cierta lógica, hablar de medidas de orientación, protección y tratamiento en la reforma al artículo 18 constitucional, precisamente hablando sobre el tema de adolescentes, como ahí lo dice. En el tiempo es proverbial que el hombre exprese la fe y su reunión con lo superior, creando sentencias como la voz del pueblo es la voz de Dios. Convicción que se mantiene hasta el advenimiento del siglo XVIII y culmina con el siglo XX, en que se revolucionan los conceptos filosóficos, la organización social, las influencias transculturales y se conmocionan dogmas y preceptos religiosos. Nietzsche, en los momentos en que anteceden al siglo XX, verte en apotegma: Dios ha muerto. ¿Cuál Dios ha muerto? Aquel Dios del que el hombre se consideraba vocero. Murió el Dios creador de todo lo existente y de lo inexistente. Sí, murió el Dios de la confianza absoluta, de la fe, y ese Dios deja solo al hombre, quien de inmediato lo sustituye por el becerro de oro, que se construye con los principios de la Ilustración, tomados por la burguesía corrupta, que los transforma en símbolos de la codicia, de la ambición y del deseo de todo lo material. Es a lo que se aspira para lograr lo fácil, el parecer sin importar el ser. El becerro de oro está representado actualmente por los más media, los medios. En el futuro, esta deidad regirá el destino y los designios del hombre bajo el siguiente principio: no es lo que tú sepas o desees, es lo que los medios te ordenen que debes saber y querer. Aparece el fenómeno de la conformidad automática, la despersonalización y enajenación del pensamiento individual. Estamos ante un foro de análisis de reforma constitucional propuesta para legislar sobre menores, cuya conducta ha cobrado características, la de los menores, de gravedad y de alarma en la conciencia social. Aparecen de manera reiterada mensajes en los medios de comunicación que deben ser sujetos a la comprensión de un contenido que incide en un sentido en comunicar sobre la conducta disocial de mayor o menor gravedad que manifiestan los menores, y en otro sentido exponer el estado de deterioro que los menores han alcanzado en su conducta, influidos por los propios medios en sus diferentes modalidades. Aquí, sin orden de importancia que puede establecerse en este caso, por medios electrónicos, televisión, la internet, la prensa escrita, la radiofonía, la literatura propositiva, etc. Despertamos y volvemos a dormir escuchando, viendo y leyendo información del siguiente contenido atemorizante. Escuchamos en la televisión y vimos naturalmente. Hoy transmitiremos un reportaje sobre el problema en aumento que está habiendo en el puerto de Acapulco sobre pornografía y prostitución de menores. Otra noticia. En comentario editorial de la prensa escrita
refiriéndose al deterioro del tejido social en una región fronteriza de la República, se dice: incidencia similar tienen el narcotráfico y crimen organizado, infiltrándose en centros de enseñanza y creando un vasto mercado de marginados urbanos, principalmente niños y jóvenes. Se agrega: la influencia de este fenómeno, combinado con la enorme y constante migración y la falta de expectativas, sobre todo entre los jóvenes, han empujado a muchas personas a la drogadicción y a la delincuencia. Una noticia más: es evidente que la drogadicción es una enfermedad grave y recurrente que pone en riesgo la salud y la vida de sus víctimas, en su mayoría adolescentes y jóvenes, que son el grupo más vulnerable de la sociedad. Existen muchos nichos de narcomenudeo donde se ha informado que ahora utilizan a menores de edad para la distribución de la droga. El impacto mediático continúa. En el Distrito Federal se tienen identificadas 119 bandas dedicadas al robo de vehículo y formadas por 1.317 miembros, de los cuales el 17% son menores de edad. Policías judiciales, dice por otro lado, aprendieron a Otilia, en este caso 18 años de edad. No es de gran importancia, quien comercializaba envoltorios de cocaína en una tienda de abarrotes de la colonia Lomas de Chamantoya de la delegación Álvaro Obregón. A la aprendida se le decomisaron 25 grapas de cocaína. En otro operativo sorprendieron a Edgar N. distribuyendo droga en las inmediaciones de una escuela. Por fin, para no cansarles, porque es interminable, las bandas de asaltabancos han hecho de los menores sus ojos operativos. Especialistas que investigan el problema de la juventud actual, entre otras, han llegado a la conclusión de que la situación que enfrenta este sector de la población es compleja y desalentadora, no solo por la fractura con instituciones políticas y sociales como la familia, escuela, iglesia, sino porque prevalece una visión en la que los jóvenes son considerados un problema, al ser objeto y no sujetos de las acciones de gobierno, ya que no se les toma en cuenta para diseñar las acciones que pretenden garantizar su bienestar. Fromm, psicoanalista, diría: al menor se le ha cosificado, es una cosa de la cual no sabemos dónde poner o qué hacer con él. Continúa: considerar a los jóvenes como un grupo violento y desorientado que necesita de control es un error, y también habla del desconocimiento con el que se pretende abordar su enorme diversidad y complejidad. Los modernos medios de comunicación han cometido el crimen perfecto, expresa Jean Baudrillard. Lo dice así: desaparecer mediante la sustitución a la realidad. Las imágenes, sonidos, el discurso espectacular enmascara los hechos, los transforma en simulaciones, alejándolos definitivamente de la verdad. Los ciudadanos viven en un mundo ilusorio que les ha sido proporcionado por grandes empresas cada vez más ricas y concentradas. Nada pueden hacer para cambiar esa construcción que no corresponde con lo fáctico. Un asesinato que se ha cometido y nadie nota. El planteamiento fue hecho por Baudrillard, filósofo, sociólogo y escritor francés que muere el pasado día 6 de marzo del año en curso. En alusión a Baudrillard, otro escritor cita: la sociedad de consumo crea cierto tipo de código, el cual ofrece a los individuos la ilusión de poder elegir libremente, cuando en verdad las redes inmensas de una realidad simulada los atrapan. El acto de enajenación
y despersonalización del individuo más vulnerable, el menor de edad, está consumado. ¿Existe responsable? Sí, el mundo globalizado que contamina en ocasiones selectivamente y en otras indiscriminadamente. El problema del menor es universal. El problema de justicia penal para adolescentes, como se dice, debe decirse menores, en el país es nuestro problema. Por decreto se declara reformado el párrafo cuarto y adicionados los párrafos quinto y sexto del artículo 18 constitucional. En lo que corresponde al párrafo quinto, a la letra ordena: la operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés superior del adolescente. En ambas ocasiones en que el párrafo quinto hace alusión al adolescente o adolescentes, considero que para evitar cualquier tipo de confusión debiera decir, en vez de adolescentes, lo decía el maestro Rodríguez Manzanera, para menores de edad. En el orden natural de superposición de estratos de desarrollo humano, lo fundamental en la estructura de este desarrollo es el basamento biológico, sobre el cual se apoyará el desarrollo de la estructura psicológica, y como superestructura aparecerá el desarrollo sociocultural. Esta complejidad natural de fenómenos ocurre durante la infancia, la pubertad y la adolescencia, aquí sí vista como etapa de desarrollo y crecimiento del hombre, y no como edad civil o como edad política o penal en un caso dado. Puedo pensar que para algunos de los presentes el conocimiento de la adolescencia resulta terra ignota. No es de extrañar, ya que el estudio del hombre se ha realizado tomando como arquetipo la edad adulta y dando a la infancia y a la adolescencia el carácter de antecedentes. Es cierto, la vida del hombre es un continuo, pero a la vez, como en el tronco del árbol, cada etapa de desarrollo está claramente demarcada. Cabe hacerse notar que en tiempos inmediatamente posteriores a la Primera Guerra Mundial y de ahí a los pródromos de la Segunda Guerra, la adolescencia, que culmina con la adultez juvenil, asumió un papel primordial en los movimientos de rebeldía y reclamo de renovación social. En la actualidad aparecen nombres de origen norteamericano, inglés, alemán y otros, dedicados con particular especialidad al estudio de la adolescencia. Es el caso de Piaget, Hessel, Claparède, otros. Sin embargo, el desideratum permanece sin dejar de reconocer que ya se vislumbra la tierra firme del conocimiento científico. De Crolin, investigador del desarrollo humano, escribió: un niño no es otro niño. Hay grandes diferencias entre ellos. Aún así, se trata de hermanos educados en condiciones idénticas. Pues bien, esta dificultad para generalizar en la infancia se extiende con mucha mayor razón a la adolescencia, una de cuyas notas diferenciales es la múltiple variedad entre casos individuales y la frecuencia de las excepciones en cuanto a las etapas de su evolución, de la iniciación y del término de esta edad. Termina el autor. Debe darse por entendido, en la redacción del artículo 18 constitucional, que el ordenamiento se refiere a ambos géneros que transcurren la etapa de la adolescencia, el femenino y el masculino. Esta desigualdad que exige la Constitución, independientemente de raza, color, religión, sexo, etc., debe aplicarse la ley por igual. Sin embargo, para el legislador
Será de trascendental importancia hacer los apartados y señalamientos necesarios en tanto que se esté refiriendo a un género o al otro en el adolescente. Pues una de las notas diferenciales de esta etapa del desarrollo es la múltiple variedad de sus casos individuales y la frecuencia de las excepciones en cuanto a las etapas de su evolución, de la iniciación y del término de esta edad. Admitamos que la más superficial observación de un adolescente nos descubre la falta de estabilidad en sus manifestaciones y en su conducta social. Es más, cada adolescente puede decirse que tiene múltiples facetas, una especie de personalidad plural. Asimismo, en el adolescente pueden descubrirse aspectos de indefinición psicosexual o encontrar aristas infantiles y otras tendientes a la adultez que coexisten en sus maneras y en sus preferencias. Así, en sus ideas y en sus actos se aprecia el paso de la alegría a la tristeza y de la ilusión a la desesperanza. Acoto diciendo únicamente, si hay algo indebido es hablar del adolescente, de un adolescente. Eso no es concebible, pues, con el deseo de conocer esta etapa de la vida. Debemos preguntarnos, ¿cuál es la duración de la adolescencia? ¿Cuáles son las etapas de su evolución? ¿Cuáles son los fenómenos que inician y que ponen fin a este periodo? Ante todos estos cuestionamientos planteados, en un momento de la vida humana tan difícil de conocer, es preciso que se defina que la ley se refiere al menor de edad, que es una determinación política arbitraria que abarca de tal momento cronológico a otro, aceptando que esos límites pueden ser variados o modificados, cuestión que nos lleva a sugerir como una primordial necesidad que se establezca una razonable laxitud de los límites, sobre todo en lo terminal de esta edad político-penal que se hace coincidir con los 18 años cronológicos. Termino en los 2 minutos. En conclusión, el párrafo 5 del artículo 18 constitucional reformado obliga a la aplicación de medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés superior del adolescente, a la letra. Llamamiento. Señores, la legislación debe referirse al menor de edad, quien es el que eventualmente puede requerir orientación, protección y tratamiento de la autoridad administrativa judicial. No por el hecho de ser inimputable, sino porque en las etapas de desarrollo de la voluntad, el discernimiento, facultad intelectiva de percibir y declarar la diferencia entre varias cosas, categorías o valores, es aún impreciso durante la minoría de edad. Resulta anacrónico legislar penalmente sobre el menor de edad, que lo que requiere es la elaboración de un código que lo oriente, lo proteja y lo trate en los avatares que debe vencer en su desarrollo, que pueden ser difíciles y aún de graves consecuencias para él y los demás. Pero estas acciones nunca deben ser tras la infamante reja de la prisión, sino en el aula acogedora de la pedagogía correctiva. El adolescente no requiere de la amenaza penal. En caso de ser considerado menor de edad y cometer un acto que constituya delito, y en tanto sea menor, requiere de la mano que le acompañe a alcanzar la madurez de la juventud. Esa mano debe orientar, proteger y tratar, según el caso, pero no penalizar y castigar. Invocamos, para evitar esto, los superiores derechos del adolescente. La legislación del menor requiere capítulo aparte de lo penal, capítulo propio para él, en manos, sí, de personal e instituciones especializados, frente a un juez siempre orientador y protector, nunca penalizador. Muchas gracias.
Gracias. Agradecemos al doctor Tornero Díaz su brillante exposición integral desde todos los ángulos, más bien que integrales, interdisciplinaria, que nos ha ofrecido. Y ahora nos corresponde presentar al doctor Sergio José Correa García, que es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con posgrado en Criminología y Prevención del Delito en la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto Mexicano de Prevención del Delito. Ha impartido la materia de criminología en distintas universidades. Ha ocupado diversos cargos públicos en la Administración Federal y el Distrito Federal. Ha dictado numerosas conferencias. Es autor de diversas publicaciones especializadas en Derecho Penal y pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias Penales en calidad de miembro de número, a la Sociedad Mexicana de Criminología y a la Sociedad Internacional de Criminología. Cedemos la palabra al doctor Sergio José Correa García, que disertará sobre diferentes instrumentos y modelos de justicia de menores. Tienes la palabra. Muchas gracias a los organizadores de este importante evento. Por invitarme a participar en él, y vamos a centrarnos en lo relativo a la cuestión de menores que transgreden la ley penal o menores infractores en dos ámbitos fundamentales: los hechos y los argumentos. Los hechos o las realidades sociales, delincuenciales y victimales de los menores infractores, y por otra parte los argumentos de los diferentes actores, especialistas, políticos, bla bla bla, en torno a estas cuestiones. Lo importante son los dos, los hechos, y qué hacer con los hechos, pues. ¿Cuáles son los hechos? Aquí vamos a utilizar un método del realismo sociológico, es decir, describir cómo son las cosas independientemente de si nos gustan o no nos gustan, si son rosas, amarillas o naranjadas, etc. ¿Cómo son? En cuanto a la situación de los menores en relación con la exclusión social, un aspecto central tiene que ver con el modelo económico. El modelo económico neoliberal a partir de la década de los 80, que nos ha llevado a una exclusión social cada vez más aguda de los menores de edad. Es decir, llegan a la calle a una edad cada vez más temprana. Eso es un hecho muy concreto. La reacción política, evidentemente, es bajar la edad de la adultez. Si ya no podemos esperar a los 21 años, como en la década del crecimiento, desarrollo sostenido en México, que crecíamos al 8% sostenido durante varias décadas, y podíamos a los menores dejarlos hasta los 21 años para que pudieran socializarse, pues evidentemente que a partir de 1976, octubre de 76, la primera crisis económica fuerte que estaba el maestro Quiroz Cuarón, y dijo, ya nos llevó la y estaba Echeverría de presidente y Margain de secretario de Hacienda. A partir de ahí, pues evidentemente inauguramos la década de los 80 y a bajar de los 21 a los 18. Siguieron todas las crisis económicas recurrentes durante todos los 80, llegamos a los 90, y obviamente que una persona, un mexicano a los 18, pues ya tiene que arreglarse su vida. Entonces ahora vamos a reducirla a los 15 y a los 12, a los 10, ¿no les parece? ¿Qué edad les gusta? Porque cada vez esto que se llama la precocidad delictiva y la precocidad antisocial es cada vez más precoz, cada vez más temprana. Esa es una razón de peso estructural por la cual hemos venido de 21 a 18, etcétera, desde esta perspectiva económica. En una sociedad democrática, evidentemente, mientras más tiempo una sociedad civilizada dé a sus niños para fortalecerse, para prepararse a la vida, tanto mejor. Si los expulsamos ya a una edad sumamente temprana, pues esto está evidentemente favoreciendo la exclusión social. Ahora, el otro aspecto tiene que ver
con la exposición de la infancia y la adolescencia a este mundo de los adultos. Evidentemente que los menores infractores o los menores que han transgredido la ley penal al ser excluidos socialmente, esto ha debilitado las redes de socialización, la familia, la escuela, el trabajo, etc. Eso empezaba a hacer crisis en el mundo a partir de la década de los 80 y alcanzó su clímax en los 90 como resultado de esa exclusión social. Consecuentemente, familia, escuela, trabajo, todos estos esquemas psicosociales tradicionales de socialización que permiten la diferencia entre un delincuente y un no delincuente empiezan a desvanecerse. Consecuentemente le gana la carrera, la zona criminógena, el barrio, los problemas de adicciones, etcétera, etcétera, a la familia, a la iglesia, en fin, a estas redes originales. La debilidad también del modelo económico implica una violación sistemática a los derechos del niño, es decir, a los derechos sociales, a la educación, al trabajo, ¿no? Como consecuencia de exclusión social, se viene una catarata de transgresiones permanentes a los derechos económicos, sociales de los niños. Este proceso de exclusión nos remite a la exclusión que tiene que ver ya delincuencial. La delincuencia, al mismo tiempo que se da en Latinoamérica un fenómeno de exclusión de la infancia y de la adolescencia de los menores a la calle, a la explotación social y a la violación sistemática de sus derechos sociales, económicos, etcétera, hay una transformación de la delincuencia. Eso se cortocircuita en tratándose de menores y tenemos el predominio de patrones violentos, virulentos, predatorios de los componentes delictivos, de tal manera que la violencia criminal llega también a los menores. Ya no es la película de Buñuel, en donde el caso de un homicidio sangriento era la excepción. Aquí ya la violencia, como el cáncer, hizo metástasis en todas las interacciones delictivas de los menores que transgreden la ley penal. Emerge, por lo tanto, la figura central de Buñuel, pero se generaliza ya como un patrón recurrente a partir de la década de los 80. Mayor precocidad en el inicio de las carreras delictivas, rápida asimilación a bandas delictivas juveniles, una cuota mayor de participación en la criminalidad general de adultos, incremento de la actividad criminal como resultado de la impunidad en los barrios de las grandes ciudades, facilitación de aprendizajes criminales a través de los medios, como señalaba el doctor Tonero, esta participación de los medios en la construcción de realidades ficticias del delito, de la violencia. El crimen es vivido por los menores infractores como un arquetipo social, con mayor influencia que la ejercida por la familia. Por ejemplo, participación activa en las diversas actividades del crimen organizado y local, participación en pequeños y grandes delitos. Y esto trae una realidad victimal, o sea, ya ahora el menor, no como el nuevo delincuente o transgresor, sino como víctima de esta nueva forma de organización social y delictiva, excluyente, criminógena, etcétera. Violencia familiar, patrones delictivos en la familia, incremento, violencia escolar, las escuelas se transforman en búnkers de violencia en lugar de eslabones de socialización, el crimen vinculado a la explotación laboral de menores, crimen vinculado a los movimientos migratorios, explotación sexual infantil, tráfico de menores, participación de menores en el narcomenudeo, extorsión policial contra los menores, víctimas de homicidio, víctimas de grupos criminales, los famosos cuadrones de la muerte, el problema de los menores como testigos en la investigación de delitos de crimen organizado y delitos graves, y los menores como víctimas de tortura o de ejecuciones extrajudiciales. Entonces tenemos tres realidades, una social, una delictiva y una victimal de los menores, en donde es necesario contextualizar toda reforma al sistema de justicia, y que estamos muy lejos, independientemente que sea tutelar o garantista, de cumplir efectivamente a nivel preventivo de justicia con todos estos problemas, que son los problemotes, los problemas reales que hay que enfrentar. Pasamos a los argumentos. Frente a estas realidades, que, dicho sea de paso,
muy pocos está fundamentados. Ustedes investigan los problemas de los menores, ¿cuáles son los problemas de los menores? Y generalmente nadie sabe, puro rollo. Pero ¿dónde está de todo esto que acabamos de resumir las realidades, los datos empíricos, los datos que permiten en un momento dado tomar decisiones? Porque de cada problema que acabamos de enumerar tiene que ser una política preventiva y una medida de tratamiento específica. No podemos improvisar y generalizar, sino tenemos que ir puntual, con método y con técnica, lo decía el doctor Rodríguez Manzanera, poder conjuntar la técnica, la tradición jurídica y los derechos humanos. No está mezclado una cosa con la otra. No podemos derechos humanos, pero sin talibazos, tiene que ser con técnicas criminológicas, de diagnósticos, de estudios, que permitan en un momento dado la racionalidad de la aplicación de medidas preventivas y de tratamiento de acuerdo con realidades empíricas, no con lo que nosotros imaginamos que son los problemas. Los argumentos, ya aquí se han señalado algunos. Esto de los argumentos tiene que ver con esta teoría de los actores sociales. ¿Qué es lo que piensan, qué es lo que perciben los diferentes actores sociales en torno a la construcción del sistema de justicia de menores? La clase política, los especialistas, los investigadores, los medios de comunicación. Todo eso es la clase política que obviamente debería ser la política de Estado en materia de justicia de menores y que no existe. Por eso hay tanta distorsión en cuanto a la percepción, en cuanto a valores, en cuanto a cómo debe ser o construirse el sistema de justicia. Alguna de estas falacias es la lamentada situación irregular. Se piensa que por el positivismo el menor es considerado como un sujeto en situación irregular. Esta es una falacia total. Lo que se ha dicho es que el menor que transgrede la ley penal está en una situación específica hacia la violación a la ley. Eso es todo. ¿Por qué está en un camino hacia la violación de la ley? Pues cada quien puede decir que es por irregular, por psicológicos, por el callo, por el pie, etcétera. Ese es el elemento causalista, pero de ninguna manera habrá que confundir esto con una ideología. Yo siento que al afirmar que el sistema tutelarista prohija un modelo ideológico que afirma que el menor está en situación regular, es desconocer toda la historia del positivismo criminológico. El sentido criminalizante, patologista y causalista del positivismo también es otra falacia. Las aberraciones de la pedagogía correctiva. No hay peor aberración que decir que la pedagogía correctiva es aberrante. Pues entonces, a no ser que Piaget sea un guasón, pues evidentemente que la pedagogía es un instrumento del Estado, pues sí, del Estado, que sirve ¿para qué? Para hacer que el menor respete la ley. Pues así es sencillo. El respeto a la ley, lo que los americanos llaman el law abiding, o sea, el respeto a la ley. Y esto es el sentido de todo el sistema de justicia de menores. A ver, niñito, vamos a enseñarte a respetar la ley, el orden, punto. El famoso falacia del niño objeto sujeto, pues evidentemente que deben construirse un sistema normativos para menores y evidentemente deben considerarse las características de este menor que es un sujeto en formación y que requiere de tutela y requiere de protección. La falacia, ya se dijo aquí, del tutelarismo versus el garantismo, y en fin, una serie de falacias. Estas falacias, estos argumentos, pues son parte de una construcción irreal. Lo que está en el fondo es que Latinoamérica, a partir de la década de 1980, ha dejado de crecer económicamente, está agudizado en la exclusión social, y vamos a seguir con crecimientos con índices de crecimientos muy bajos las próximas décadas. Esto quiere decir que se agudiza la exclusión de los niños y los adolescentes, y viene una política de mano dura contra la exclusión social de niños y adolescentes. Y dentro de esta política represiva, al ver que no se puede contener el exceso de la exclusión social, es aplicar nuevamente, históricamente, el instrumento represivo del derecho penal para mantener en ciertos niveles de control social fenómenos sociales tan graves
como la exclusión de los niños y de los adolescentes del sistema educativo, del sistema de protección, de las redes familiares, etcétera, etcétera. Para no aburrirlos más, en fin, hay una serie de argumentos. ¿Qué modelo de justicia debería ser el más racional frente a esta problemática? Pues en primer lugar, tiene que ser un modelo de justicia que equilibre de una manera eficaz la prevención con la justicia propiamente dicha. El problema es prevenir, pero ya llevamos 100 y tantos años diciendo que más vale prevenir que lamentar y que quién sabe qué, pero nadie ha pensado, bueno, ¿cuál es la política de Estado en materia preventiva de menores? A, B, C, ¿dónde está? O sea, realmente queremos verla, o sea, ya tenemos mucha curiosidad. ¿Cómo se va a implementar la prevención de las infracciones infanto-juveniles en México, en el Distrito Federal, en la delegación Milpa Alta, en la zona fronteriza norte, en la frontera? ¿Dónde están esa retórica, lo que decía el maestro Peña y Palacio, ese merengue que llevamos 100 y tantos años con el merengue y que todo el mundo habla de prevención, pero que nadie le entra y dice, ¿cómo? Luego, ¿qué modelo de justicia con el menor? O sea, aquí lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo es el Estado cómo va a reaccionar frente al menor, cómo lo va a tratar, cuál es el mensaje que le va a dar. Y no hay otros mensajes más que los siguientes. Tú sabes lo que haces, rompiste los platos y pagas los platos rotos. Es un modelo retribucionista, represivo, penal, considera al menor transgresión de la ley penal como un enemigo del Estado. Es el sistema retributivo, el sistema penal. El otro, tú no supiste lo que hiciste, tú eres víctima de tu personalidad o de la sociedad y es un modelo curativo, tratamiento. Entonces el Estado interviene para reincorporarlo, readaptarlo. Ese es otro modelo, el modelo rehabilitacional. El otro modelo es, tú sabes lo que hiciste. Sí tienes problemas de personalidad, biológicos, psicológicos y sociales, pero aquí lo importante es que respetes la ley. El Estado se interviene para que, pues, si tienes una muela, te tapan la muela, pues tienes ahí un problema, o si tienes el pie plano, etcétera. Es decir, el tratamiento médico, psicológico es muy importante, pero lo fundamental es enseñarte a respetar la ley. Y este es el modelo ideal, que es el modelo pedagógico central. Se centra en la enseñanza al menor para respetar la ley, las normas. Eso es fundamental. No que se aprenda de memoria el himno, la letra del himno nacional, porque puede aprenderse la letra del himno nacional o hacer o tener bonita letra, pero ser un delincuente, sino realmente el proceso pedagógico. El otro modelo es victimal. O sea, supiste lo que hiciste, tienes problemas sociales y demás, te enseñamos a respetar la ley, y la víctima, entonces tienes de alguna manera que compensar, restituir, etcétera, a la víctima. Aquí están los componentes fundamentalmente de los modelos de justicia, que sería el modelo retribucionista, puro palo. El modelo rehabilitacional se centra fundamentalmente en la atención de problemas de socialización. El modelo pedagógico, que se centra en enseñar al menor a respetar la ley. El modelo victimal, que compensa o pretende compensar a la víctima a través del victimario. Y por lo tanto, si ustedes me preguntan cuál es el modelo de justicia que en realidad está en contraposición, no es el modelo tutelarista versus el modelo penal garantista, porque esa cosa ya está superada, sino realmente es el modelo punitivo versus el modelo restaurativo. Y simplemente queremos señalar algunas características fundamentales. Para el modelo punitivo, el delito, consecuentemente la transgresión al menor infractor, es un atentado en contra del Estado. El delito es una acción en contra del Estado. Para el modelo restaurativo, y por lo tanto el menor infractor es enemigo del Estado. Se le declara la guerra al menor infractor y se le lanzan bayonetas y cañonazos, como la privación de la libertad o la pena de muerte, o al rato, pues, si la sanción son 30,000 años para un adulto, pues para un menor como ni de la mitad serán 15,000 años
de pena privativa de libertad, más 3 cadenas. Si son 6 cadenas perpetuas, pues la mitad son 3 cadenas perpetuas. O sea, nos vamos a la irracionalidad de las sanciones, de los castigos. Para el modelo restaurativo, el delito es una afectación víctima-victimaria. Por lo tanto, lo que interesa realmente es esta protección al victimario. El modelo restaurativo busca fundamentalmente la compensación, la solución del conflicto, no la competencia entre las partes, que esto es lo que genera el modelo represivo, y la defensa o el abogado particular o el Ministerio Público, etcétera, compiten para construir la verdad artificialmente, para justificar una pena represiva, etcétera, sino fundamentalmente para garantizar la solución de los conflictos y en función de los intereses de la sociedad y de las partes dañadas, involucradas, como las víctimas. A la imposición de castigos se opone el diálogo y la negociación normativa en el modelo restaurativo. No es sancionar, sino realmente es restituir el daño. El modelo restaurativo busca, por lo tanto, medidas de restauración, de conciliación, la prevención a través de la aplicación de medidas, la diversificación auténtica y efectiva de las medidas de tratamiento, la participación de la comunidad en el proceso de readaptación social, los enfoques interdisciplinarios en la atención de los menores, tanto preventiva como de readaptación social, la infracción entendida en un contexto más amplio, social, conductual, la respuesta del Estado focalizada a la atención de las víctimas y a la auténtica readaptación del menor infractor, el sistema alternativo de justicia como un auténtico instrumento de desestigmatización del menor infractor, que en el sistema represivo o incluso en el sistema tutelar muchas veces lo que se origina es una sobreestigmatización de los menores, y en fin, 12 características más del sistema restaurativo. En conclusión, para México se requiere diseñar un sistema de justicia, independientemente si la sede es judicial o no es judicial, que tenga como propósito este modelo central de restauración, que se creen instituciones, tribunales especializados de menores en el Poder Judicial, no solamente juzgados, sino realmente instituciones, tribunales especiales, que permitan toda la infraestructura de diagnóstico, de individualización, de ejecución, de evaluación y de seguimiento de las medidas. Finalmente, las medidas tenemos que superar este catálogo, es decir, del siglo antepasado de penas y medidas, que no tenemos más que o sopa de arroz o sopa de fideos, es decir, amonestación, destitución, arraigo, tratamiento en internación, en externación, cuando en otras partes del mundo hay 50 o 60 diferentes alternativas de medidas según la problemática especial. Yo creo que por ahí también ese es otro problema, es enriquecer las medidas de readaptación y las medidas de prevención. Gracias. Agradecemos a todos los participantes su intervención brillante, erudita y al mismo tiempo deseosa de resolver este problema tan importante para todos nosotros, que es el de los adolescentes que están en conflicto con la ley. Y personalmente también quiero agradecer al doctor Sergio García Ramírez y a la doctora Olga Islas de González Mariscal su gentileza por haberme hecho participar en esta mesa y estar en contacto con ustedes. Y a todos ustedes muchas gracias.